¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si están comiendo, pues muy buen provecho. Estamos una vez más aquí en esto que hemos denominado Conversaciones con, hoy con el pastor Juan Francisco Holguín, en el programa o en el tema de héroes y heroínas de la Biblia. Hoy te voy a saludar primeramente. ¿Cómo estás, Panchito? Dios te bendiga. Gracias, Saúl. Dios te bendiga. Buena tarde. Pues aquí preparados para hablar unos momentos sobre una biografía breve de aquellos personajes que tuvieron alguna relación con el profeta de Dios William Branham y que el encuentro con él pues impactó sus vidas en mayor o menor proporción. Claro. Bueno, hoy tenemos un tema, yo creo que muchos hemos escuchado hablar de él. El hermano Branham habla en muy pocas ocasiones de él, pero eh, es muy relevante lo que habla. Muchos pastores, muchos ministros, muchos predicadores han utilizado esa anécdota que el hermano Branham cuenta con él. Hablaremos de John Ryan. ¿Es así, Panchito? Sí, y bueno, realmente este personaje llamado John Ryan, realmente, bueno, uno lo conoce a través de las menciones que hace el hermano Branham de él. No hay mucho de su biografía, solamente algunas menciones, repito, que el hermano Branham habla de él, y también algunas otras fuentes que yo he consultado respecto a él, pues le dan a uno de alguna manera una semblanza de lo que fue su vida, de quizá parte de su trayectoria y cómo es que él tuvo el primer encuentro con el hermano Branham hasta que él falleció. Me refiero a John Ryan, hasta que John Ryan falleció. Ok, pues sin más ni más, comiénzanos a platicar acerca de este personaje, de este hermano John Ryan, el cual me llama mucho la atención y me emociona conocer un poquito más acerca de su biografía. Sí, bueno, realmente cuando yo de alguna manera comencé a poner interés en él fue en un artículo que hace muchos años sacó la hermana Rebecca Smith en un panfleto que ella titulaba Newsletter, o sea, una carta circular. Y entonces a partir de ahí, yo no sé ella cómo fue inspirada a hablar de la vida de él, que realmente, digamos, familiarmente no era en sí un personaje desconocido, porque quizá ella, no sé si ella lo haya conocido personalmente, pero seguramente el hermano Branham en pláticas quizá lo mencionó, y no solamente eso, sino lo que él habló en público ante su audiencia, y por eso fue de ahí que nosotros como personas que escuchamos el mensaje pudimos darnos cuenta de la existencia de él. Y bueno, para hablar un poquito de él, quiero tomar, ahora sí voy a tomar algunas citas del mensaje para ir de alguna manera elaborando esta historia en lo poco que sabemos de él. Y en un sermón que el profeta predica, titulado Álvarez de la Peña, predicado el 12 de mayo de 1953, él dice: yo he conocido al hermano Ryan durante algún tiempo y sé que es un cristiano humilde. Cuando lo vi por primera vez me preguntaba cómo es que él usaba ese cabello hasta los hombros, esa barba larga. ¿Para qué era eso? Uno tiene que conocer al hermano Ryan para saber la razón. Si ustedes lo conocen, entonces, pues entonces sabrán la razón. Dios solo hizo uno, ese es el, nadie más puede ocupar su lugar. Ahora, tan solo con esta descripción que el hermano Branham nos habla del personaje, pues él dice que usaba el cabello largo y una barba larga. Él lo conoció, bueno, fue en 1935 aproximadamente que William Branham y John Ryan se conocieron. ¿Y cuál fue el antecedente de que ellos se conocieran? Bueno, según palabras del hermano Branham, un domingo por la mañana, un amigo de él que se llamaba Walt Johnson, y el profeta muchas veces da algunos, digámoslo así, algunos pequeños detalles que aparentemente
son insignificantes. Esto lo habla en el sermón Cómo el ángel vino a mí. Dice que él escuchó a este tal Walt Johnson, que estaba masticando un pedazo de cáscara seca de naranja por causa de una indigestión. Y entonces este Walt Johnson estaba fuera del tabernáculo platicando con otra persona acerca de un evento que estaba ocurriendo en Louisville, Kentucky, es decir, apenas al otro lado del río. Y la plática que estas personas o que estos hermanos estaban teniendo allá afuera de la iglesia le atrajo la atención a él, porque fue la primera vez que él escuchó el término pentecostales. Estamos hablando de 1935. Recordemos que el hermano Branham, su antecedente era ser un bautista. Él salió de la iglesia misionera bautista. Entonces, claro, dentro de los bautistas hay dos facciones. Una de ellos que son todavía los fundamentalistas, que son muy sacros en su adoración, que no permiten, o no que nos permitan, sino que no acostumbran, mejor dicho, a palmear las manos, porque los cantos que son de avivamiento, ellos prácticamente no los tienen dentro de ellos. Y la otra facción, que son los otros bautistas, que le llaman Convención del Norte y del Sur en Estados Unidos, que son, digamos así, un poco más liberales, sin usar un mal texto. Los otros no, son muy sacros, pura música con piano, órgano. Entonces, el profeta escucha la palabra pentecostales, y cuando él aborda, quizá mientras ellos están platicando eso como una plática informal, digámoslo así, ¿no? Cuando los aborda, entonces ellos le hacen saber que era un grupo de personas que estaban celebrando unos cultos en una carpa ahí en Louisville, es decir, del otro lado del río. Y al profeta de Dios eso tocó una fibra sensible y lo intrigó. Y entonces él, porque el según reporte que estaba dando Walt Johnson, estos hermanos pentecostales rodaban por el piso. De ahí se acuñó una frase que el hermano Branham usa, que le titula Santos Rodadores. Ahora, Santos Rodadores, realmente hoy en día, si uno la escucha en el mensaje, pues uno no entiende mucho. Pero realmente esa frase, bueno, hoy en día equivaldría cuando uno dice, es que fulano es un santurrón, digamos, el equivalente en español para santo rodador sería ese, que es un santurrón. Bueno, pero ¿por qué se les llamaban santos rodadores? Porque estaban rodando por el piso, y entonces no solamente rodaban por el piso, sino que brincaban de arriba para abajo. Y no solamente eso, sino que ellos balbuceaban alguna clase de lengua o idioma desconocido. Entonces, como el profeta de Dios no estaba familiarizado no solamente con ese término pentecostal, sino con la manera de conducirse de ellos en la iglesia, esto desde luego le atrajo la atención y él quiso ir a indagar por sí mismo para ver de lo que se trataba. Y al llegar a aquel evento, debajo de aquella carpa, pues realmente lo mínimo que pudo producir fue un impacto para él, ya que, bueno, aunque realmente no vio a nadie rodando por el piso, sí descubrió que estaban emocionados, o sea, estaban energizados con algo que él no entendía. Y la siguiente cosa es que ellos tenían algunas doctrinas, al menos en ese entonces, raras para William Branham, porque recordemos el antecedente del era bautista. Y aquella noche de lunes, recuerde, el domingo fue cuando él escucha a estos dos hermanos tener esa plática, esa charla, y el lunes es cuando él decide ir. Y mientras el servicio en aquella carpa está avanzando, de pronto ahí aparece en el escenario un hombre delgado y enjuto que él comenzó a testificar. Este varón del que estamos hablando no era ni más ni menos que John Bryan, quien era un personaje excepcional. ¿Por qué? El profeta ya lo menciona como un hombre con una barba larga y un cabello largo, pero este hombre, su apariencia física evocaba a algún profeta del Antiguo Testamento, incluso a algún patriarca por su aspecto.
y que ya que era muy delgado, con una barba abundante que le caía hasta el pecho, el cabello colgándole hasta los hombros y con unos ojos y una mirada muy profunda. Y desde luego que la vestimenta de él no era menos peculiar. ¿Por qué? Porque principalmente en Estados Unidos, cuando una persona va a un servicio religioso, a una iglesia desde luego, pues van de traje, vestidos de una manera muy formal, de acuerdo al lugar que están visitando. Pero en este caso, Ryan había roto cualquier, digamos, cualquiera de esas costumbres de la gente, ya que en vez de ir vestido como se esperaba de un ministro del evangelio, más bien su apariencia era andrajosa, pero también esa apariencia andrajosa se compensaba con un aire, un aspecto distinguido que él tenía, el cual era evidente en su semblante y en su conducta. Ahora, en aquel entonces, John Ryan tendría unos 55 años de edad más o menos y Billy Branham tenía 26. De este John Ryan, de sus antecedentes, poco se saben, solo unos cuantos detalles a los cuales el hermano Branham tuvo acceso. En un sermón que él predica, que le titula La fe que una vez fue dada a los santos, lo predicó en 1 de mayo de 1955, él agrega algo más. Dice, el hermano Ryan es un convertido católico, es decir, este hombre vino directamente del catolicismo hacia el pentecostalismo. Dice, antes era un ciclista en el gran circo de los hermanos Ringling Barnum Bailey. Este circo uno incluso puede buscar en internet, quizá a principios del siglo XX, estaba, digamos, haciendo efervescencia, porque, bueno, era un lugar de entretenimiento más que de esparcimiento para la gente. Entonces, John Ryan, él era, dice el profeta Dios, era un ciclista en este gran circo. Él montaba una bicicleta en esa famosa cuerda floja. Ahora, imagínense ustedes el montar una bicicleta e ir peleando por ella en destreza. Y luego él sigue diciendo, él era un actor de cine, ustedes no sabían eso, pero él lo fue. Esa es la razón que su barba era un disfraz, o sea, como para camuflarse después de que él aceptó al Señor. Y dice el profeta, apuesto de apariencia agradable, y él tenía una barba larga para disfrazarse. Él era un actor de cine, nadie sabe eso. Yo sí, él no se lo decía a la gente y montaba una bicicleta en esa famosa cuerda floja en su juventud. Entonces, con este antecedente podemos ver algo o tener conocimiento a algo que quizá poca gente lo tenía, el hecho de que él haya sido ciclista, que cabalgaba en aquella bicicleta, en la cuerda floja, que él había sido actor y que era un hombre apuesto, y que al final de cuentas él se deja crecer la barba como para disfrazarse, como el profeta lo dice, ¿no?, de la gente. Ahora, pero con este antecedente regresemos otra vez a aquel servicio de carpa de ahí de Louisville. John Ryan, en esa ocasión que el hermano Branham lo conoció, él estaba predicando en una carpa, como decía hace unos momentos, en una organización llamada la Escuela de los Profetas. Y desde luego que según la percepción del hermano Branham, aquel testimonio que estaba dando este hombre, pues era, digamos, lleno de energía y conmovedor, de tal suerte que tocó, voy a decirlo así, un nervio sensible del hermano Branham. Y ya que Ryan hablaba del poder de Dios, y agregando que el Espíritu Santo le había dicho que él viniera a Louisville, ahí donde él estaba, a testificar. Entonces, eso desde luego atrajo la atención del hermano Branham y él pronto determinó que él quería conocer de una manera más cercana a este predicador tan peculiar como lo hemos descrito. Ahora, después de presentarse, quizás se dieron un apretón de manos, como la primera vez que se ven. El hermano Branham lo invita a que vaya al
Jeffersonville a su casa a platicar. Cuando el Señor comenzó a tratar con él en forma de visiones, que él ya pertenecía a la Iglesia Bautista, él menciona haber ido a comentar estos, digamos, fenómenos sobrenaturales que le acaecían a él, pues con un diácono llamado, apellidado McKinney, y con su pastor, el cual era Roy Davis, y en vez de recibir palabras alentadoras, pues ellos, más bien recibió un revés de parte de ellos, porque le estaban diciendo que se dejara de esas cosas, porque no provenían de Dios, y todo lo que el profeta de Dios nos dice. Bueno, eso como que causó a él, digamos así, un trauma, porque él a Jesús, a Jesucristo, de tal manera que él no quería tener nada que ver con aquello que tuviera que ver con el diablo. Pero bueno, entonces cuando él va con Ryan, o que le están platicando ahí en su casa, es la primera vez que él recibe, digámoslo así, yo creo que para él debe haber sido como un bálsamo, de parte de Ryan, unas palabras alentadoras, mientras que a los demás ministros con los cuales él tenía contacto, lo desanimaban y lo instaban a que él se alejara de eso, pero el asunto es que no era algo que él fabricara o que él buscara, sencillamente las visiones venían. Entonces Ryan fue el primer ministro que puso cuidado a estos eventos sobrenaturales en la vida del profeta de Dios. Y él no solamente puso cuidado, sino que lo animó a que le prestara atención a estas visiones, ya que realmente podría ser Dios quien le estaba hablando. Como te decía, a diferencia de otros ministros que relacionaban estos eventos con el poder del diablo. Y entonces, mientras Ryan hablaba con el hermano Branham, repentinamente Ryan comenzó a hablar en lenguas desconocidas, y después de un rato de que él termina de hablar lenguas de la interpretación, usted es tan solo un jovencito ahora, hay mucha juventud para usted todavía, pero algún día eso vendrá a usted y el Dios Todopoderoso le usará a usted para conmover a las naciones. Ahora, estamos hablando que esto eran unas lenguas siendo interpretadas. Como un pastor, digamos, local, de ahí de Jeffersonville, podría, bueno, él prestó atención a lo que este anciano le estaba diciendo, pero él mismo quizá comenzó a razonar y decir, ¿cómo es que yo algún día voy a conmover a las naciones? ¿Cómo Dios me va a usar para conmover a las naciones? Bueno, quizá él ni siquiera podía visualizar la magnitud de esto que el Señor le estaba diciendo. Ahora, entonces, de aquí quiero tomar un testimonio precisamente de esta revista que yo les mencionaba, publicada en el año 2001, en el mes de abril, que se llama Believers News. Y miren lo que dice. Lo quiero leer textualmente para poder captar la esencia de esto. Dice: el hermano Branham recordaba esta notable declaración como la primera vez que realmente recibió ánimo de otro ministro referente a su propia vida y el ministerio. El hermano Ryan y su esposa se convirtieron en visitantes regulares de Jeffersonville y él a menudo predicó en el tabernáculo Branham y se quedaba con el hermano Branham y su familia. Él estaba en Jeffersonville cuando el río Ohio causó la inundación en 1937 y él colaboró en las operaciones de salvamento. Nunca nos perdemos una oportunidad para hablar a otros del Señor. Así que él también predicaba en los botes mientras iban y regresaban del río. Esto que la hermana Rebeca escribió en su momento, pues es algo que el hermano Branham quizá en sus sermones no lo dijo, pero quizá en una charla privada con la familia, cuando salió a relucir el nombre de John Ryan, fue algo que él agregó. Sigo leyendo, dice: en cuanto a sus ingresos, los Ryan dependieron solamente de la caridad de la gente. Ocasionalmente había una pequeña ofrenda si le invitaban a predicar en algún servicio o dos, pero su sustento fue escaso y su casa en Dowagiac, Michigan, sumamente humilde. El hermano Branham expresó muchas veces cómo admiraba grandemente al hermano Ryan por su forma
que ella fielmente acompañaba a su marido, aún en tiempos de hambre y necesidad desesperada. Ella siempre habló del hermano John, al que por su acento sueco ella llamaba Jen, con el máximo respeto. Hermano Bill, diría ella, Jen es un hombre de Dios, donde Dios le dirige, Dios se encargará de mí. Bueno, esto el profeta también lo narra en ese sermón de cómo el ángel vino a mí, que en una ocasión él, porque Ryan lo invitó a visitar su casa, y dice que él determinó ir. Entonces se fue en su automóvil Ford y llegó ahí al poblado donde ellos vivían, pero resulta que cuando él llegó, pues nada más estaba la hermana, la esposa de John Ryan. Y entonces, pues él al ver sin necesidad precisamente, o sin la intención, mejor dicho, de ir a hurgar, a ver cómo vivían, pero bueno, lo que era evidente no se podía juzgar. Quizá ella, estos son, digamos, quizá pensamientos míos, quizá como un acto de cortesía, lo invitó a quizá desayunar y entonces abrió la alacena y la alacena resulta que estaba prácticamente vacía. Y entonces el mismo hermano Branham dice que le dijo, hermana, ¿me quieres decir que John te dejó así prácticamente sin nada que comer y se fue a predicar? Y ella le dijo, sí, hermano Branham, pero él es un hombre de Dios. Y entonces dice que él pensó y dijo, bueno, si tú tienes ese concepto de él, pues yo no lo voy a criticar. Ahora sigo leyendo el testimonio de la hermana Rebeca. Dice, a pesar de su apariencia frágil, el hermano Ryan era muy atlético, sin duda producto de su entretenimiento de antaño en el circo. Algunas veces él montaba en bicicleta por cientos de millas para asistir a una de las reuniones del hermano Branham, pero muy a menudo él y su esposa pedían un aventón. Algunas veces de costa a costa, él se deleitaba relatando sobre aquellas ocasiones cuando parecía que nadie les iba a recoger. Él salía una corta distancia fuera del camino, lloraba mientras la hermana Ryan esperaba al lado del camino que un auto pare. Cuando el auto paraba, ella le gritaba, Jen, ven, tenemos uno. Y él corría para unirse a ella. Tendrían que meterse en el coche rápidamente antes que el conductor asombrado pueda cambiar de opinión. El hermano Ryan gastaba mucho tiempo en oración y ayuno y a menudo él descansaba sobre su rostro en oración por días antes de una campaña del hermano Branham buscando al Señor en nombre de la gente que asistiría, pidiendo que sus corazones estén preparados y por su presencia en el servicio. Si bien su modo de transporte a menudo requirió de algo de ingenio, él en cierta forma buscaba las formas de asistir a la mayoría de reuniones. Su canto jovial y su predicación en las calles cerca de donde los servicios se llevaban a cabo se convirtieron en una escena familiar y que el hermano Branham siempre esperaba para apreciarla. Un día de 1955, cuando varios días de servicios llegaron a su fin, los ministros patrocinadores se reunieron con el hermano Branham a un extremo de la plataforma y comenzaron a expresarle su regocijo por el éxito de la reunión. Él les preguntó, ¿les gustaría saber qué ha contribuido para el gran éxito de esta reunión? Entonces, moviéndose a un lado y levantando una de las cortinas del escenario, dijo, allí en el piso estaba el hermano Ryan en oración. Él está orando sin parar todos estos días por los hermanos y para que estas reuniones fueran un éxito. Eso enseña que puede hacer un solo hombre en oración ante Dios. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Cómo es que esto que narra la hermana Rebeca, pues yo al menos no lo he escuchado en la cinta, quizá no hubo oportunidad de grabarlo, el hecho de que él atribuyera al éxito de una reunión, de que un hombre detrás del escenario, tras bambalinas, estuviera postrado en oración a Dios, pidiendo por el éxito de aquella reunión. Bueno, eso muestra realmente el calibre de esta persona. Ahora, quiero agregar algo que también lo tomé de esta misma revista Believers News, pero esta es la edición de septiembre de 1996, donde dice hermana Rebeca, en ocasiones nuestros vecinos debieron haber estado completamente desconcertados por los ajetreos en la casa de los Branham, como una ocasión en que el hermano John Ryan oró en nuestro patio trasero por 2 días y noches,
tirado boca abajo en el suelo. La señora May, que era una vecina de ellos, que vivía a un lado, vino a la valla a preguntar si ella podía hacer ayuda como una enfermera, y cuando se le dijo que él estaba en oración, ella hizo que su hija, que estaba jugando con sus amigos en el patio de ella, que se fuera a una de las casas de sus amigos, de modo que no perturbaran al hermano Branham. Imaginemos este escenario: John Ryan orando tirado en el césped del patio trasero del hermano Branham, y la señora seguramente cuando lo vio ahí, como ella era enfermera de profesión, pues se intrigó, pensaría que el hombre estaría desmayado o algo, y fue a ofrecer sus servicios. Cuando le dijeron la real causa por la cual Ryan estaba ahí, bueno, ella como un acto de bondad, miren, entre paréntesis, quizá un día hable también de ella. Esta mujer nunca aceptó, aunque era vecina del hermano Branham. La hermana Rebeca cuenta que nunca aceptó a Jesús, pero en una ocasión que el hermano Branham iba viajando en un auto, y la hermana Rebeca precisamente le iba leyendo aquella parte del libro de las 7 edades de la iglesia, donde habla de la edad de Sardis, cuando habla de las ovejas y los cabritos, aquellas ovejas que por el solo hecho de haberle dado un vaso de agua a uno de la novia iban a tener opción a la vida eterna. Dice la hermana Rebeca que le preguntó al hermano, ella le preguntó al hermano Brian, le dijo, papá, más bien, esto es el caso de la hermana May, y que le dijo que sí, que no se preocupara porque ella iba a estar allí. Bueno, cierro este paréntesis porque seguimos con este personaje sui generis único, que era John Ryan. John Ryan, desde luego, como les dije hace unos momentos, y el profeta así lo pone, él vivía en un pueblo que se llamaba Dowagiac, Michigan, que está como a unas 482 kilómetros al norte de Jeffersonville, apenas del otro lado del límite entre Indiana y Michigan. Y desde luego, como ya lo acabo de mencionar, John Ryan era un predicador ambulante cuyo púlpito era en las calles de los Estados Unidos. Y en una ocasión el hermano Branham invitó como decía, invitó a John Ryan, o más bien John Ryan invitó al hermano Branham, seduciéndolo con los reportes de la excelente pesca en un lugar que el profeta de Dios llama el lago Popo, y ahí es donde el profeta menciona lo que él vio al entrar a la casa de John Ryan, cómo es que la mujer se había quedado prácticamente sin víveres. Bueno, miren, aunque esta es una parte, digamos, es la parte, perdón, es que luego me lloran los ojos, perdón. Bueno, aunque esta parte, digamos, es la parte biográfica de él, pero nos enseña algo, aún a uno como predicador, realmente nos enseña mucho, quiero más bien corregir, cómo es que él en su afán de predicar el evangelio, todos los esfuerzos y los sacrificios que no solamente él, sino su esposa tenían que hacer. Ahora, el hermano Branham también cuenta de una vieja bicicleta en la que John Ryan recorrió muchísimas millas predicando el evangelio en los Estados Unidos. En el sermón El Segundo Milagro, predicó el 29 de julio de 1951, dice: un anciano ministro que ha estado vagando aquí en la calle, yo lo encontré el otro día aquí en la calle, saltando tan alto como podía, la religión de antaño. Más bien, saltando tan alto como podía, o cantando tan alto como podía, la religión de antaño. Se llama John Ryan, tiene un cabello largo y barba, y él ha estado aquí durante unos cuantos días. Él manejaba una bicicleta ya, y me dio esa bicicleta. Yo pinté esa bicicleta vieja, y mira lo que dice el profeta de Dios, y la vendí por $5 y liquidé la deuda. Necesité recoger una ofrenda. No necesité recoger una ofrenda. Miren, esto tiene un antecedente. Perdónenme, tengo que estar aquí frotando los ojos. Esto tiene una anécdota. ¿Por qué? Porque dice el hermano Branham que él, dice, la primera vez que, por una deuda que él tenía, que él pidió una ofrenda en la iglesia, dice que ahí estaba el diácono esperando orar por aquella ofrenda. Entonces él dice que una mujercita demasiado pobre abrió su monedero, y entonces iba a dar apenas un centavo, quizá no sé cuántos de dólar, y entonces dice que le conmovió tanto la acción de aquella mujer,
que cuando el hermano, creo que este era este mismo, el que le mencioné, el hermano McKinney, estaba esperando a que el hermano Branham le dijera que recogiera la ofrenda, dice que le dijo, hey, hermano McKinney, deténgase, solamente estaba bromeando. Pero no es que bromeara, él realmente necesitaba eso, pero al ver la necesidad de que, o más bien la condición de pobreza en la que estaba aquella anciana y más en la Gran Depresión, él se abstuvo de recoger aquella ofrenda. Pero esta bicicleta que le había obsequiado John Ryan, el hermano Branham, dice que él la acondicionó, la vendió y con eso pagó esa deuda. Ahora, John Ryan era un fiel seguidor de las campañas de William Branham en los estados cercanos a Michigan, hasta que finalmente él y su esposa fueron a estar con el Señor, ambos en el año de 1955, con apenas unos cuantos meses de diferencia entre uno y otro. Cuando el hermano Branham, de hecho, él no sabía del fallecimiento de él, y él en una ocasión, él está hablando, creo que fue en Chicago el 1 de mayo de 1955, en el sermón La fe que una vez fue dada a los santos, él no sabía que Ryan había partido, y mira lo que él dice. Dice, tan solo dele gracias y alabe al Señor por su bondad. Y luego él dice, por toda su... Y un hermano le lo interrumpe para hablar con el hermano Branham. Le dice, oh, ¿es cierto eso? Acabo de oír que el hermano Ryan se ha ido para estar con el Señor, pero qué cosa. Esa es la tristeza de mi corazón, pues que Dios le dé descanso a su alma. Recuerden, esto lo dice el 1 de mayo de 1955. Y ya al final, para terminar esta breve charla sobre la biografía de este hombre excepcional, el profeta narra en el sermón, esto solamente le voy a citar en el Señor, oh Señor, tan solo una vez más, predicó el 28 de junio del 63. Bueno, mejor lo voy a leer para escuchar la manera en que el profeta se refiere a él. Dice, recuerdo a un anciano que acostumbraba a venir a nuestra iglesia con el nombre de John Ryan. Se le llamaba el anciano Ryan. Él era de Dowayek, Michigan. Y él solía predicar solo un poquito y luego regresaba y me daba un apretón de manos, y luego predicaba un poquito y regresaba y me daba un apretón de manos. Le dije, hermano Ryan, yo lo aprecio por eso, pero yo no capto el significado del por qué lo hace. Él dijo, cuando una batería se baja, necesita una carga, de modo que sencillamente la cargo completamente. ¿Cómo? Al estar dando un apretón de manos al hermano Branham allá en su tabernáculo. Así que esta biografía de un hombre tan sencillo, pero con un gran testimonio que acabo de narrar, quizá algunos ya saben algunas de estas anécdotas, quizá para algunos sea nuevo, pero yo confío que esto pueda ser de beneficio para todos los oyentes y que pueda ser como una inspiración, porque mire, nosotros desde luego nos deleitamos cuando leemos en la Biblia de aquellos personajes, y más cuando el profeta en su mensaje agrega elementos que uno quizá no conocía o que la Biblia no dice, solamente para ampliar un poco más aquella historia o aquella biografía. Recuerden, como decía la otra vez, Pablo le dedicó un capítulo completo en Hebreos, el capítulo 11, a hablar de aquellos hombres de la fe. Ahora, estos hombres que quizás son menos conocidos, pues también son grandes hombres que dieron todo lo que estaba en su alcance, todo lo que pudieran hacer para esparcir hasta su propia capacidad el Evangelio de Jesucristo. Y este es el caso de John Ryan, para mí un personaje que aún sin conocerlo, lo admiro y lo amo. ¿Por qué? Pues por aquella manera tan sui generis que él tenía. Aquí tocamos varios aspectos quizá muy sencillos de su vida. Primeramente, su aspecto físico, cómo él se miraba, cómo es que él viajaba, como se dice ahí en el norte, de Ray para poder trasladarse de un lugar a otro y predicar el evangelio. Y esto maravilloso, aquel ánimo que le dio al profeta de Dios, que al final de cuentas, aquellas lenguas que Ryan habló en 1935, pues se pudieron cumplir, porque efectivamente el Señor usó a su siervo, a su profeta, para poder conmover a las naciones. Así que esta es la parte biográfica de un personaje que quizá para muchos desconocido, pero nunca ha pasado por alto por Dios mismo, el cual se llamó John Ryan. Les agradezco, te agradezco, Saúl, por esta oportunidad que me has dado de poder hablar estas cosas y a los oyentes, que esto pueda servir de inspiración
para todos. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Pues muchas gracias. Yo creo que no hay nada que agregar. Todos los extractos que has leído y las cosas que nos has dicho hoy, pues yo creo que serán de bendición para muchos. Yo también esperaba esta biografía porque conocía algunos puntos del hermano John Ryan y me gozo el escucharlo, así como cuando escucha uno de Moisés, como lo dices, cuando escucha uno de Noé, cuando escucha uno de los héroes de la fe de la Biblia, también de los héroes de ahora, de la Biblia hoy, como hemos denominado el nombre de este podcast, de esta plática, pues nos gozamos también de conocer de ellos, ¿no? Sí, sí, seguramente, porque bueno, y mira, Dios no solamente tuvo héroes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y como digamos así, en este personaje llamado John Ryan, que fue contemporáneo del hermano Branham, pero Dios sigue teniendo héroes. Quizá algún día, o si es que el mundo llega a transcurrir y pasen yo no sé cuántos años, quizá Dios también, de hecho los hay ya algunos de aquellos pioneros de este mensaje, cuyas biografías pues también seguramente servirán de inspiración para alguien más. Pero en este momento, bueno, el tema que nos tocó hablar de esta biografía, pues sí, al menos para mí, desde que yo comencé a leer de él, fue algo muy apasionante, que por eso fue que comencé a recopilar algunos datos, no solamente lo que el profeta hablaba de él, sino a algunas otras cosas que su propia hija, la hermana Rebeca, porque fue la que sin duda alguna ya tenía cierta conciencia de las cosas, cuando el hermano Branham quizá en pláticas informales las relataba, quizá en la mesa de su casa, no sé dónde, ¿no? Pero que al final de cuentas vienen a complementar lo que el profeta ya dijo en sus sermones. Pues no nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes que se han quedado hasta este punto de este video. Muchas gracias, compártanlo, denle like, escríbanos qué otro personaje quisieran conocer, quisieran escuchar al respecto, y bueno, también denle seguir a esta página para poder llegar a más personas, para que podamos ser de bendición a cada uno de ellos. Te agradezco mucho, Panchito, Dios te bendiga, muchas gracias. Gracias a ti, amén. Dios les bendiga. Shalom.